Hola amigos, ¿cómo están? Eh, bueno, decidí cambiar la apariencia en cuanto a la vestimenta quizá para no aburrir tanto, ¿no? Bueno, pero hoy día vamos a desarrollar el tema, lo que es el río Nilo, ¿no? El río Nilo. A ver, comenzamos. El primer, el primer punto sería saber el origen del nombre del río Nilo, ¿no? En ese caso estaríamos entrando ya en la etimología. El río Nilo pues proviene de la palabra, ¿no? El nombre, ¿no? Proviene de la palabra árabe Nil y del griego Neilos, ¿no? Ahora, pero el nombre verdadero del río Nilo, el nombre auténtico que le daban los egipcios de la antigüedad, pues era Hapi, ¿no? Pero también podemos encontrar otro nombre, Iteru, también era otro nombre que se le asignaba al río Nilo. Ahora, Hapi. Hapi también era una divinidad que representaba al río Nilo, ¿no? Algo como una divinidad, un genio, ¿no? Que vivía, ¿no? Muy cerca de la isla Elefantina, donde vivía con sus esposas, las diosas ranas. Esa es la mitología griega, ¿no? Perdón, egipcia. Entonces, pues, este dios es el que representaba al río Nilo y se le suplicaba para que siempre inunde, ¿no? Era un hecho, esto de la inundación era un fenómeno, perdón, un fenómeno geográfico que muy importante para la sobrevivencia de la población egipcia. Si no había inundación, pues no había la fertilidad del suelo, no había buenas cosechas. Venía la escasez, el hambre. Pero si el dios Hapi mandaba una buena inundación, todos estaban felices, porque había alimento en abundancia, incluso se podía guardar. El faraón podía guardar, ¿no? Lo que se le daba como tributo, podía guardar para la época de las vacas flacas, ¿no? Y ahí tenemos, por ejemplo, la tradición bíblica, ¿no? De José, el visir del faraón, ¿no? Entonces, pues, así eran las cosas. Ahora, la egiptología alemana también acostumbran llamarle a Egipto el oasis fluvial. En realidad, tienen razón, porque el río Nilo está rodeado pues, de desiertos, ¿no? De desiertos. Entonces, no tiene nada de raro llamarle oasis fluvial. Este oasis fluvial durante 5000 años, pues, que duró, ¿no? que está durando en la historia, ¿no? El efecto que tiene el río Nilo, pues, eh, ha determinado la historia del hombre que vivió en las márgenes del río Nilo. A ver, ¿qué espacio
¿no? Corresponde del río Nilo al antiguo Egipto. Bueno, tradicionalmente se ha entendido desde la primera catarata hasta la región del delta y la desembocadura del río Nilo en el mar Mediterráneo. Ahora, si hablamos de catarata, no nos estamos refiriendo a las cataratas tradicionales, por supuesto, sino eran simplemente rocas que producían una imposibilidad, por ejemplo, de la navegación, ¿no? Rocas que producían pues ciertas corrientes, ¿no? Nada más, ¿no? Entonces a eso se le llama catarata en el caso del río Nilo. Bueno, ahora en cuanto a la longitud, el río Nilo pues es el segundo río más largo del mundo, ¿no? Durante mucho tiempo hubo la discusión si el río Amazonas, nuestro río Amazonas, o el río Nilo era el más largo del mundo, ¿no? Ahora ya está determinado que el río Nilo es el segundo más largo del mundo y el primero en el continente africano. Ahora, la longitud pues pasa los 6.000 kilómetros, ¿no? 6.671 kilómetros, ¿no? Ahora, el área que va a irrigar la cuenca del río Nilo, ¿no? Es pues de los 3 millones de kilómetros cuadrados, ¿no? Esto significa el 10% del área territorial del continente africano. Como vemos, estamos ante un río, pues, ¿no? Determinante en la parte oriental del continente africano. Ahora, el origen, ¿cómo aparece el río Nilo? El río Nilo, pues, es el producto de la confluencia de los ríos, el Nilo Blanco y el Nilo Azul. El río Nilo Azul nace en las montañas de Etiopía y más concretamente el lago de Tana. El lago de Tana fue explorada por primera vez a inicios del siglo XVII por un jesuita español que primera vez llegaba un europeo al lago Tana, ¿no? Entonces, pues ahí este jesuita, ¿no? En su historia de Etiopía, presume de que él llegó al origen del río Nilo. Bueno, luego también, bueno, el río Nilo Azul también, pues, arrastra gran cantidad de sedimentos, tiene gran cantidad de agua. Se calcula que el 90% de las aguas del río Nilo provienen del Nilo Azul. Y por supuesto también el limo, ¿no? Y la mayor parte del limo, ¿no? Proviene del río Nilo Azul. Bueno, ahora en cuanto al río Nilo Blanco, nace pues en el corazón del continente africano, ¿no? Estamos hablando del lago Victoria, y más allá del lago Victoria, pues estamos hablando del río Cajera, ¿no? El último río que ha sido descubierto, el río Cajera y el Burundi, ríos que se ha descubierto recién, recién el año 2004, por ahí se ha descubierto que estos son los más lejanos afluentes del río Nilo Blanco, ¿no? Entonces, pues, pero el río Nilo Blanco es el que más dificultades ha ofrecido
en el mundo antiguo para conocer su origen. En el mundo antiguo, estamos hablando de la época de Grecia, Roma, principalmente en la época de Nerón, se quiso conocer el origen del río Nilo y en forma equivocada, pues los romanos se adentraron en el río Nilo Blanco y fue un desastre, ¿no? Un desastre porque chocaron con los pantanos más grandes del mundo, uno de los pantanos más grandes del mundo, los pantanos del sur, ¿no? Y no pudieron avanzar, pues, no pudieron avanzar. Esto es toda una odisea, el intento de encontrar el origen del río Nilo Blanco, que lo vamos a desarrollar en un tema muy aparte, ¿ya? Vamos a desarrollar un tema muy aparte porque es muy interesante, es una muestra de odisea, de heroísmo, un hecho épico, ¿no? Pero que terminó en un fracaso rotundo y no se pudo saber el origen del río Nilo Blanco. Bueno, se dice que también, bueno, ¿no? Que el río Nilo Blanco es el que con sus pantanos del sur fue el que se opuso al desarrollo del África, ¿no? Fue la Gran Barrera, justamente su nombre Sud significa la Gran Barrera. No se podía ir más allá. Bueno, ahora vamos a hablar también sobre el río Nilo. Ya presenta en realidad en toda su longitud 6 crestas rocosas o rápidos, 6 crestas rocosas que van a provocar las 6 cataratas, ¿no? Les vuelvo a repetir, no son las cataratas tradicionales, sino son unas crestas rocosas que dificultan la navegación y producen rápidos que para la navegación pueden ser fatales. Nada más. Ahora, eso son en cuanto a las cataratas. También se dice que el río Nilo tiene tuvo un carácter vivificante en el antiguo Egipto. Sus aguas dieron vida a toda la región de Egipto, ¿no? Sus aguas servían pues, para la agricultura. ¿Qué producía la agricultura? Cantidad de trigo, cebada, lino, estos 3 productos principalmente, ¿no? Se sabe, por ejemplo, que en la época del Imperio Romano el granero de Roma era Egipto, ¿no? Entonces, pues, ese es el carácter vivificante que tuvo el río Nilo. El río Nilo, productor de alimentos, la vía de comunicación. Por ejemplo, las grandes construcciones, ¿no? Las pirámides, las estatuas gigantes, ¿no? Por ejemplo, todo eso se hacía, o los obeliscos, ¿no? Se hacían pues, con roca que estaba pues, en el sur, ¿no? Y que se llevaba a Tebas, por ejemplo, ¿no? Pero ¿cómo se le llevaba? Mediante barcos, ¿no? Se llevaba las rocas y luego se las trabajaba, o se las ponía también en los lugares donde se debían estar puestas. Entonces fue ahora para el comercio de igual manera. El río Nilo era muy importante para la sociedad egipcia porque inundaba los campos, las márgenes, ¿no? Donde debían sembrar los agricultores. La estación lluviosa, donde llovía en gran cantidad, estamos hablando en las montañas de Etiopía,
pues todas esas aguas se iban al río Nilo Azul, se colectaban en el río Nilo Azul y luego venía al río Nilo. Pues generalmente esto era de los meses de agosto, de mediados de agosto hasta septiembre. Entonces, pues esa era la estación lluviosa, muy importante para la vida del poblador común egipcio. Ahora, también se dice que los humanos lograron superar, ¿no? Superar las dificultades, los desastres que muchas veces ocasionaba el río Nilo, ¿no? Inundaba todo, ¿no? Entonces estas inundaciones fue todo el valle, ¿no? Entonces todo esto desarrolló la creatividad del hombre egipcio, ¿no? Por ejemplo, aparece el Shaduf, una máquina sencilla, ¿no? Como un poste de forma horizontal sobre un soporte que tenía un contrapeso, y en el otro extremo estaba pues, una vasija con agua para sacar el agua, movilizar el agua, ¿no? Luego también había una especie de tambor de transporte de agua, de un invento de Arquímedes, ¿no? Que también se usó mucho. Y muchas de estas maquinarias incluso se usan hasta ahora, ¿no? En lugares. Otro aspecto importante también del río Nilo en cuanto a la tecnología que desarrolló fue la inventiva del hombre ante este desafío, como dice Toynbee, ¿no? Toynbee habla mucho de los desafíos, ¿no? También se despierta la creatividad del hombre pues, al crear los nilómetros. Los nilómetros eran pues sistema de medidas de la cantidad del caudal del río Nilo. Esto se encontraba, por ejemplo, en la isla Elefantina, ¿no? Se ha encontrado que ciertas graduaciones, con ellas los burócratas egipcios, no estamos hablando de los escribas, podían calcular exactamente cuánto iba a ser la producción de trigo, de cebada, de lino, por año, ¿no? Y calculaban, por supuesto, los impuestos. Si el nilómetro calculaba un caudal bajo, y era una mala noticia, y también pues los impuestos no podían ser muy elevados, pero si se veía que la cantidad del caudal del río Nilo era mucha, ya se planificaban unos impuestos muy fuertes. ¿Por qué? Porque iba a haber abundante cosecha, ¿no? Bueno, entonces eso sería todo. Nos estaremos viendo en otra sesión, analizando otro tema.